this week going? Any plans for the weekend? And to do many tasks for the university. Oh my gosh, me too. Just homeworks and homeworks. And how is this week going, Jesus? I feel great today. Thanks to God. Yeah? And Oh, you? How's it going? I'm doing good, just working, homeworks, starting really hard. I have the Prueba Saber Pro next weekend, so I'm studying a lot of math because I'm super bad of math. That's my weakness. So we'll see. Hopefully A it mí, goes well. sabe, a mí me gustaría conocer algo sobre eso. Bueno, no lo he investigado, pero de pronto aquí puedes tener alguna información. O sea, la prueba pro, yo la hice cuando hice un pregrado, ¿cierto? Pero ¿piensas que eso en realidad, eso no influye? O sea, veo que eso no lo piden en las hojas de vida, eso no, eso como para calificar la universidad, ¿no? Sí y no. Why? Because doesn't matter if you have like a super low score or if you get a really good score, ¿cierto? Si Exacto. tienes un promedio muy bajito o un promedio muy alto, de todas formas te vas a graduar. Eso no te va a dar impedimento de graduarte. But if you get a really, really good score, you can work like in politics areas. Por ejemplo, si uno no espera como una plaza, porque para las plazas uno compite, ¿cierto? Hace el examen cuando abren las convocatorias y presenta el examen para uno ser profesor directo del Estado, pero si uno quiere trabajar para el Ministerio de Educación, uno tiene un puntaje muy bueno, como que su hoja de vida va un poquito más arriba, que lo puedes adjuntar y te da, es algo que llama la atención. No O decir, sea, ofrece record, te da una ofrece, puntuación. o sea, es como si tienes un puntaje muy bueno, lo puedes adjuntar en tu hoja de vida y la gente lo ve. ¿Por qué? Porque las pruebas Saber Pro lo que te evalúan no es evalúan a la universidad, sino evalúan lo que la Tu universidad, desempeño. eso, en capacidad tu capacidad de analizar situaciones en un contexto de, por ejemplo, comunicación escrita, cómo te desarrollas al momento de comunicar tus ideas en una forma concreta, argumentativamente. En inglés, si tu nivel de desempeño en un nivel básico de inglés, pues nosotros obviamente vamos a tener que tener un nivel llave 1 y vamos a tener el examen que valida nuestro nivel de inglés C1, que es el mínimo para podernos graduar, pero para las otras carreras, pues también les piden a todos inglés, es un inglés básico, y les piden tener un desempeño mínimo de entender cosas en inglés. En lectura crítica, que entiendas y puedas analizar realmente lo que estás diciendo, lo que te están diciendo, lo que estás leyendo. Competencias ciudadanas, que entiendes qué acciones puedes utilizar en pro a ser un buen ciudadano. O sea, esto realmente no, la prueba Saber Pro no evalúa conceptos básicos, como conceptos textuales sino cómo aplicas estos conocimientos básicos que una persona ya universitaria deben manejar. Por tal motivo, no podemos pretender graduarnos sin tener sin saber utilizar y aplicar y comprender estas competencias básicas para la vida adulta y para la vida cotidiana. Sí, yo recuerdo que cuando yo hice la mía, como por allá, como en el 2000, que fue 2013, era muy casuístico, eran casos reales. Y así va a ser. Ellos te ponen
tanto en lectura crítica, competencias ciudadanas, razonamiento cuantitativo, todas las áreas, ¿cómo se dice? Generales. Se supone que son competencias generales que uno al ser universitario ya maneja y que va a manejar en la vida diaria. Por ejemplo, si uno le va a dar un feedback a un director del desempeño total de los estudiantes, uno no va a decirle, este estudiante tuvo tal notas, este tuvo tal nota, sino que uno va a usar un diagrama, puede ser un diagrama de barras, puede ser un diagrama en círculo. Entonces, ¿cómo plasmo la información de todos mis estudiantes en este diagrama para que cuando yo dé mi presentación al director, la dé solo con 2 diapositivas y no con 50 diapositivas de 50 estudiantes que tengo? Entonces ahí, por ejemplo, sería el razonamiento cuantitativo. ¿Cómo aplicamos estas competencias básicas en la vida de cada uno? Y se supone que todos debemos saberlo. En competencias comunicativas hacen muchísimo énfasis. Ahorita que estaba en las capacitaciones, veía una de los exponentes, de los expositores, nos contaba cómo en la universidad donde trabajaban tuvieron que hacer un curso, puesto que los profesores mandaban el correo a recursos humanos con el título "Un saludito". Es el asunto del correo. Y entonces el correo decía, espero que estés muy bien, que te encuentres muy bien, te mando mi cuenta de pago. Y entonces luego al profesor no le pagaban. Y entonces cuando se encontraban con la persona de recursos humanos, pero ¿no viste mi correo? No, ¿cómo así? No me llegó ningún correo. Sí, yo te lo mandé. No, no está aquí. No tengo tu cuenta de pago aquí. Pero es que el correo decía un saludito. Ah, no, es que yo estoy trabajando, yo no estoy aquí para, en mi tiempo laboral, para responder un mensaje que diga un saludito. Entonces, en esas competencias nos van a servir para aspectos en general de toda la vida. Entonces, son competencias que tenemos que saber si pretendemos ser buenos, pues, buenos egresados universitarios, ¿cierto? Entonces, como en esa base. 2, si tienes un muy buen porcentaje, un muy buen puntaje, lo más probable es que puedas tener ofertas, al igual que cuando uno se gradúa de 11 y tiene muy buen puntaje en el ICFES, a usted le llegan ofertas de becas o descuentos para entrar a cualquier universidad. Con el Asaber Pro te pueden llegar ofertas para hacer diplomados, para hacer especializaciones, para hacer maestrías, dependiendo del puntaje, o puedes usar ese puntaje para intentar aplicar a estas ofertas. Cuando uno valida acá, al tener un muy buen puntaje, también hay una compañía donde uno manda su diploma, se llama Waze, para que ellos te digan, acá en Estados Unidos, ellos te dicen, te vamos a aceptar estos créditos y estos créditos no. Entonces tendrías estos créditos. Cuando tienes un muy buen porcentaje en ese puntaje, hay unos créditos que te pueden valer de pronto un poquito más que otros. Y cuando uno está aplicando para trabajos gubernamentales, no como trabajos en el sector público como tal, lo que te decía, porque uno como docente hace esos concursos que abren cada año para ser profesor de los colegios públicos, ¿cierto? De encontrar una plaza. Pero cuando uno quiere trabajar ya como más en el Ministerio de Educación o ya algo más en el sector administrativo, pero político, del sector público, tener este puntaje no es que te vaya a asegurar que vas a quedar, pero tiene un porcentaje, como un plus, ¿cierto? Como por ejemplo, si yo hablo inglés por ser bilingüe, tengo un pequeño plus de alguien que de pronto tiene las mismas capacidades que yo, los mismos títulos, los mismos todos, pero solo habla un idioma. Entonces, ok, hay un pequeño plus, una pequeña ventajita, pero luego está otra persona que tiene los mismos títulos, mismas capacidades, como la misma hoja de vida, pero fuera de hablar inglés, tiene un curso de profundización, tiene otra ventajita. Y este de acá
tiene todo lo anterior más un muy buen puntaje en estas pruebas, tiene otra ventajita. Entonces, intentar tirar a una muy buena puntuación no es solo por dejar el nombre de la universidad en alto, porque realmente pues sí y no, pues obvio uno tiene que intentar hacer quedar bien a su universidad porque es su raíz y su alma mater, ¿cierto? Porque ahí nos formamos. Pero ese no es el objetivo. El objetivo, porque a la hora del té, ellos lo único que van a hacer es cambiar o modificar mallas curriculares y pensums y ya. That's it. Ellos no se van a ver ni beneficiados ni afectados, no porque todos los estudiantes de esa universidad tengan un muy buen promedio, ellos van a, no sé, a subir su semestre o a tener más dinero. Eso no sucede, sino que ellos se dan cuenta de que de pronto las metodologías que están aplicando son las necesarias para crear egresados competentes. Eso es lo que evalúa la prueba Saber Pro. ¿Qué competencias manejas para la vida diaria? Y ustedes todavía están, pues, empiezan a estudiar y a practicar, porque uno no estudia y aprende para estas pruebas porque son competencias generales, sino que uno practica, uno entrena para estas pruebas. Usted entrena su comprensión de lectura crítica, su razonamiento cuantitativo, y son cosas que uno a veces se le olvida y por no practicarlos. It's complicated. I've been overwhelmed these last 3 months. I've been studying every day, but it's been really hard because it's different. Go ahead. Que me he dado cuenta, por ejemplo, en la universidad consume mucho tiempo porque como es autónomo, tú tienes que organizar tu tiempo para poder distribuir todas las actividades que tienes personales de trabajo más de la universidad. Entonces siento que el tiempo de estudio para poder avanzar en las habilidades del idioma se reduce. Entonces allí tienes que ser muy estratega en mirar a ver cómo puedes distribuir ese tiempo que en realidad es muy necesario para poder avanzar. Y no solo eso, nosotros como docentes en formación tenemos esta gran ventaja de que podemos identificar fácilmente cómo aprendo y cómo me puedo enseñar a mí mismo, o sea, cómo aplico mis conocimientos como docente conmigo mismo, ¿cierto? Entonces, hay que buscar los recursos, hay que buscar el tiempo externo para poder empezar a adquirir como eso, esas capacidades, esas competencias que se supone que son muy generales y muy básicas, pero que al final sí las vamos a utilizar durante toda la vida y toda la vida las estamos utilizando, sino que uno no se da cuenta de eso. Pero sí, niños, Sí, estudien. sucede que es un poco más complejo cuando no estás en inmersión, cuando no vives en ese país de habla inglesa, cuando tu contexto nadie habla. Por ejemplo, yo no hablo con nadie en inglés todos los días, o sea, nadie. Entonces, cuesta un poco más de trabajo. Es de compromiso, digámoslo, más que todo. La universidad tiene un club que se llama Club de Inglés. Voy a ¿En mirar si serio? lo encuentro. No, ya sí, lo hay, pero es otra responsabilidad. Sí, lo que tú estás diciendo es literalmente buscar más tiempo para hacer esta inmersión. Totalmente de acuerdo. Sí, eso es lo que es como la gran desventaja de estudiar a distancia. Pero sí. Gracias. Jessica, how you doing? How is this week treating you? ¿Cómo te está tratando la semana? Te escucho muy lejos. Sí te escucho, pero muy, muy, muy lejos. De pronto, Angie, how you doing? Mientras Jessica arregla su micrófono. Hello. I am Hi. ready. How is your week going? And in the weekend, I stay in home, relax, no Yeah. working.
You're gonna, oh, you are this weekend? Yes. And the Monday, yeah, working. And then you start working Monday again, okay. Thank you. Jessica, ¿quieres intentar otra vez? A ver si tu micrófono funciona mejor. Can you hear me now? I can hear you way better now. Thank you, Miss. Well, and this week is not treating me very well because I have been a little bit sick. Oh, So, no. What's going on? it's a little bit difficult to talk. Miss, pues es que yo le había escrito un correo el martes, mejor dicho, las cosas al revés. Tenía ¿cómo es que se llama? La excusa por escrito. Tenía un examen bastante complejo el martes, un examen médico, pero pues se me olvidó, lo dejé allá donde la muchacha recepción y cuando fui a pedirlo, así toda gruñona me dijo, ay no, yo no voy a poder dárselo otra vez para tomarle una foto y enviarlo. Entonces cuando llegué a casa, llegué cerca de más o menos 10:45, 10:50, yo, ay no, ya la clase se acabó. Ok, no te preocupes. Okay, so let's start with this. Sí vi tu correíto ahí, lo acabo de ver. No te preocupes. Igual. El martes, Angie tampoco pudo conectarse. We start working in the task 6. Yo quiero hacer una pregunta. Y otra vez se escucha doble. Yo pienso que es mi computador. Bueno, yo vi que en el video que me mostró la vez pasada de Angie, ya era una grabación antigua, ¿cierto? No, la grabación era de Soraya y era la clase que acabábamos de terminar. Te la mostré para tenerlo como un ejemplo visual. O sea, era de un día anterior. De 5 minutos antes de que tú te conectaras. Ok. Era la clase Muy bien. que acabábamos. Voy a desconectarme un momento y luego entro que tengo un problema aquí. Dale, Escucho doble. Ok, yo le voy a explicar a las compañeras qué fue lo que trabajamos en esa clase. ¿Listo? Y te espero para empezar a explicar lo que vamos a hacer hoy. Ok. Entonces, Jessica y Angie, la clase pasada el martes comenzamos a trabajar con Jesús la actividad del Task 6 que ustedes están desarrollando y deben entregar el lunes en su plataforma de inglés como tal, ¿cierto? Entonces, el martes trabajamos en cómo podríamos hacer la introducción. Por cuestiones de tiempo, hoy ya no vamos a poder trabajar en esa introducción, sin embargo, les voy a volver como a explicar qué fue lo que hicimos. Utilizamos estas oraciones de I like, I don't like, I prefer, I enjoy, I learn best, para crear como un pequeño texto con estas oraciones, donde ustedes explicaban como estudiantes cómo aprenden, qué les gustan y qué disfrutan. Le decía yo a Jesús que me parecía importante y que me parecía apropiado como introducción, porque ustedes no pueden hablar de un texto, de algo que a ustedes les gustaría que, como su ideal de docente, sin dar una justificación previa a por qué de pronto les gustaría. Entonces, hacer una pequeña introducción de mi nombre es, siempre van a tener que poner su nombre en los videos, que nunca se les olvide. Siempre que hagan, así sea un video muy cortico, hagan esa pequeña introducción con su nombre, porque los profesores tienen 1000 estudiantes, 1 y 2, no es apropiado ni respetuoso comenzar un video sin ustedes introducirse propiamente. Luego, identifiquen
y enfaticen en qué carrera están y por qué están haciendo este video. ¿Listo? Luego, de qué van a hablar y luego poner las oraciones que habían redactado con estos cositos, con estos temas que ya habíamos visto, ¿cierto? I like working in groups, I don't like reading long texts, I prefer watching videos, pero sus oraciones específicas. Entonces, luego, hoy vamos a trabajar más en cómo usar el lenguaje descriptivo, qué es el lenguaje descriptivo. Vamos a ver unos adjetivos que vamos a poder utilizar. Por cuestiones de tiempo, les voy a mandar todo este documento para que lo tengan, dado el caso que hoy no terminemos. ¿Por qué? Me tomé la tarea, déjenme reviso que Jesús ya volvió. Ah, Jesús, ¿me escuchas? ¿Ya me escuchas bien? Yes, I can hear you very well. Ok. Entonces, luego de que ustedes realicen la introducción, Jessica y Angie, que fue la introducción pues que trabajamos, yo lo separé aquí por colores para que no se vayan a equivocar. Entonces, con este ejemplo, con esta actividad, ustedes van a poder como crear la introducción de su ensayo. De pronto, armando primero una pequeña introducción y armando pequeñas partes, es más fácil constituir y estipular un ensayo. A ustedes les solicitan en ese ensayo tener un lenguaje descriptivo, el cual vamos a enfatizar ahorita y vamos a estudiar un poquito ahorita. Vamos a mirar aquí, yo les voy a dar hoy todos los tips y como todas las bases de cómo pueden estructurar las primeras partes de su ensayo, cosa que lo empiecen a trabajar y a crear bien en este espacio que tenemos, pues para aprovechar el espacio. Y la idea es que les dé estos tips, ¿cierto? Cosa que después de hoy ustedes se sienten, ya cuando se vayan a sentar a organizar todo el ensayo como tal, sepan pues cómo de dónde agarrar, cómo incluir todos los temas que han visto a lo largo del curso, no solo del curso de speaking conmigo, sino del curso práctico de nivel de inglés. Vamos a leer, o les puse aquí unos adjetivos descriptivos y se los puse separados o se los separé dependiendo de lo que a ustedes les solicitaban en la guía de actividades de escribir. A ustedes les solicitaban hablar sobre la comunicación efectiva del docente, sobre el conocimiento y el profesionalismo. Sobre el manejo del aula, sobre las metodologías activas y motivadoras y el uso de recursos dentro y fuera del aula. Y los rasgos humanos y emocionales. Estos ejemplos de adjetivos les van a servir mucho, pues en cuestión de vocabulario como tal. Luego, aquí, después de cada uno de los temas, hay una pequeña actividad. Esas actividades son las que vamos a empezar a trabajar el día de hoy después de que expliquemos pues cada temita. Yo los voy a intentar explicar todos, cosa que uno, si no tenemos el tiempo de hacer las actividades, ustedes ya tengan las bases para crear este ensayo y dos, para que cuando empiecen las actividades tengan en cuenta cómo hacerlas, ¿cierto? ¿Qué temas podríamos implementar? Vamos a implementar el presente simple, el pasado simple, el condicional 0, el condicional 1, el would y la base del verbo. Vamos a hablar de comparativos y superlativos y vamos a usar los modal verbs. Todos estos temas los vamos a incluir en el ensayo. ¿Por qué? Porque son temas que ustedes vieron a lo largo del curso de inglés 3, 1, y 2, porque va a hacer que su ensayo tenga un peso mayor al incluir, al implementar temas vistos a lo largo del curso en una sola actividad. ¿Listo?
Y va a hacer que su ensayo suene natural, suene estructurado, suene que si estamos poniendo cuidado en lo que estamos aprendiendo. ¿Listo? Y que estamos siguiendo como una trazabilidad de todas las materias que vimos. ¿Es obligación? No, no es obligación. En la guía no dice que ustedes tengan que yo como María del Mar Guzmán, profesora del área ya práctica, ¿les estoy recomendando? Sí, yo sí se los recomendaría. Luego aquí en naranjita tenemos los tipos de conjugaciones o como de conectores, ¿cierto? Entonces tenemos los separé aquí en tipos y están pues los conectores que podríamos usar y los ejemplos. Fanboys es la frase como más fácil de acordarnos de ellos. Tenemos otros conectores y tenemos otros conectores, ¿listo? Esto nos va a ayudar a unir ideas y a unir oraciones. ¿Por qué? Porque en las actividades lo que vamos a hacer es crear oraciones separadas como tal, pero estos conectores nos van a ayudar a poder unirlas y crear ya los párrafos completos como tal. Y luego, aquí tenemos cómo aplicar todo paso a paso. Vamos a describir al docente con el presente simple más los adjetivos. Vamos a contar una experiencia personal o real en el pasado simple. Vamos a explicar reglas generales sobre la enseñanza y vamos a expresar expectativas o deseos, ¿cierto? Así es como podemos utilizar todos los temas incluidos en el ensayo que tienen que redactar. Y aquí en la parte del rosadito tenemos pues como las partes del ensayo y yo les doy como ideas de cómo lo podemos ir estructurando, ¿listo? Entonces, eso es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Está muy largo y puede que no alcancemos a hacer todas las actividades hoy. Sin embargo, yo voy a explicar todos los temas paso a paso el día de hoy para que como que ya tengamos estas bases de cómo crearlo y la idea es que ustedes empiecen a desarrollar sus actividades, las mini actividades que tengo estructuradas después de cada explicación que están aquí en rojito. Ustedes bajan, ¡pum! La que está aquí en rojito, esa es la actividad. ¿Por qué? Esas actividades, uno, al final de la clase, las que hayamos alcanzado a hacer son las que vamos a ir diciendo para yo poderles ir dando mis sugerencias y tips en pronunciación o en el momento de desenvolverse, porque recuerden que cuando hagan el video no pueden sonar que están leyendo, no pueden sonar de una forma robótica. Tiene que ser de una forma natural, que es lo que hemos venido ensayando en todas estas clases. ¿Cómo hago para que, a pesar de que tenga un script y que lo estoy leyendo, cómo hago para que yo suene espontáneo y natural? ¿Listo? Entonces, en el lenguaje descriptivo, como que su objetivo está implícito en su título. Es describir con palabras una experiencia, una sensación, una persona, un objeto, cualquier cosa, ¿cierto? Pero que la otra persona, que el receptor de estas palabras logre conectar tan a fondo que pueda sentir y pueda imaginar lo que yo le estoy describiendo. En este caso, estamos hablando de mi profesor ideal, ¿cierto? Entonces, la idea es que usemos verbos, que usemos adjetivos, que usemos adverbios, todos estos tipos de palabras que nos van a servir para describir este profesor ideal, ¿listo? No solo dices qué es, no solo vamos a decir qué es mi profesor ideal. Mi profesor ideal es paciente, amable, empático, dinámico y divertido.
No, sino cómo es, cómo se desenvuelve, cómo me hace sentir, cómo hace sentir a los otros, cómo puedo deducir que él se está sintiendo mientras está dando su clase, cómo actúa, cómo se mueve, cómo se siente, cómo se ve, cómo hace que el entorno de toda la clase se desenvuelva y ustedes cómo le están contando eso a su tutora. Ustedes lo que van a hacer es contar una historia, es intentar que su tutora se teletransporte a esta aula de clase donde ese docente ideal está impartiendo una clase y está llevando a cabo todas esas cosas y esas cualidades que ustedes van a decir en su ensayo. ¿Listo? Entonces, los pasos para utilizar el lenguaje descriptivo son muy sencillos. Ustedes ya tienen el tema, que es el profesor ideal, ¿cierto? Luego vamos a pensar en características. ¿Qué cualidades tiene este profesor ideal? Luego vamos a agregar detalles sensoriales y emocionales. Cómo se ve, cómo se escucha, cómo se siente, cómo me hace sentir. ¿Listo? Vamos a conectar aspectos emocionales aquí para crear lazos de cercanía. Y luego vamos a utilizar adjetivos y adverbios para describir como tal. Y vamos a dar ejemplos concretos. La fórmula de esto es muy fácil, pues que es sujeto, verbo, adjetivos y luego pues el complemento, ¿cierto? Que puede ser detalles y ejemplos. The ideal teacher speaks, verbo, with calm and friendly voice, adjetivos. Creating, verbo, a safe and comfortable classroom, adjetivos, where students feel confident to participate. ¿Listo? Emoción. Señales de que estamos usando el lenguaje descriptivo. Usamos los adjetivos, expresa cómo se siente o se percibe, damos ejemplos o imágenes claras y la persona puede imaginar lo que estamos diciendo. Cerremos los ojos cuando hablamos y cuando tengamos estas ideas y pensemos si lo que yo estoy diciendo de verdad me teletransporta y me hace imaginar que yo puedo estructurar esto que estoy diciendo en mi cabeza y que no solo yo, que lo estoy haciendo en un tono tan neutral que yo, María del Mar Guzmán Montoya, lo ve y lo refleja de una forma similar que, I don't know, Joy Chan en China, ¿listo? Que pueda ser global la imagen que estamos generando. Entonces no vamos a usar slangs, no vamos a usar como este tipo de lenguaje que puede ser más a nivel coloquial, puesto que esto tiene que ser entendible tanto aquí como allá, tanto en Colombia como en China. Si el docente a nivel cultural no entiende la expresión, no entiende el coso, va a imaginarse algo totalmente diferente y no podemos dejar que esto suceda, puesto que ustedes no saben si el docente va a entender como el comentario o como el dicho, va a entender este concepto que estamos intentando, pero como no fueron palabras claras, de pronto lo puede tomar por otro lado. Un ejemplo sin lenguaje descriptivo. The ideal teacher is good and explains well. Demasiado general, demasiado general. No sé qué sienten mis estudiantes, no sé qué sienten los estudiantes cuando yo no entiendo cómo él se desenvuelve en la clase. No logro imaginarme su clase en general y es lo que tienen que hacer. Con el lenguaje descriptivo tienen que llegar al fondo, sobre explicar qué sucede, cómo se mueve, cómo huele, cómo se escucha, en qué tono de voz habla, cómo lo sienten, cómo lo perciben los estudiantes, ¿listo?
Entonces, como tips extra, tenemos estas palabritas aquí, sin embargo, abajo vamos a ver muchos más adjetivos y ya definidos como tal en cada uno de los temas que les piden. Entonces, en resumen, el lenguaje descriptivo añade muchos adjetivos, describe sensaciones y emociones. No nos olvidemos de esto emocional, que es lo que más conecta o crea ese puente con el lector. Y vamos a dar ejemplos concretos y vamos a ayudar a que al lector se imagine la escena, o bueno, esta persona en específico, que sería nuestro docente ideal. Ahora, aquí abajito van a ver adjetivos útiles que van a poder utilizar para describir. Ok, hasta aquí está todo claro, hasta cómo usar y qué describe, o bueno, en qué se enfoca el lenguaje descriptivo. Deditos arriba. ¿Sí entendimos? Hasta ahí el lenguaje descriptivo. Jesús está claro. Angie, Jessica. Yo tengo una duda. Claro que sí, cuéntame. En cuanto al lenguaje descriptivo, ¿es acerca del profesor Sí. o de la clase? No. A menos que yo sea tu profesor ideal. No. La explicación es en general de qué usa el lenguaje descriptivo, pero lo vamos a enfocar, todas estas explicaciones hoy las vamos a enfocar en pro a hacer ese task 6, ¿cierto? Esa actividad 6, porque ya tienen que entregarla el lunes a más tardar. Entonces, yo quería como tomar estos espacios para que pudiéramos entre todos trabajar en ellas y ustedes pudieran tener una retroalimentación y de pronto una guía más estructurada de cómo hacer ese ensayo y de pronto poder practicar un poquito antes del video. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes empiecen a hacer las actividades, enfóquenlas todas sobre su profesor ideal. ¿Cómo es su profesor ideal? ¿Listo? Para que al final tengan aquí todas estas mini actividades, lo que van a hacer es generar una lluvia de ideas hacia lo que van a poner al final en su ensayo que le van a entregar al docente. ¿Listo? Luego aquí, en moradito, tenemos adjetivos que podrían utilizar para describir a su profesor ideal. Entonces, en comunicación efectiva tenemos clear, patient, respectful, warm, friendly, encourage, attentive, supportive, expressive, confident. Y tenemos un ejemplito, ¿cierto? The ideal teacher speaks in clear and friendly way. En conocimiento y profesionalismo tenemos prepared, knowledgeable, organized, responsible, committed, creative, innovative, passionate. They are creative and passionate educator. Ok. Aquí, ahora que me acuerdo, cuando ustedes estén hablando en un texto, no sé en Colombia, pero aquí es muy funable si ustedes especifican en un tema como este un she o un he, en tema de género. No se usa, ¿por qué? Porque ustedes no pueden catalogar a su profesor ideal solo por su género y puede llegar a generar controversia. Obviamente no es que la docente les vaya a poner mal porque su docente ideal sea un he o sea un she, pero a nivel global y como educadores tenemos que empezar a tener mucho cuidado con esto, puesto que cuando empezamos a ejercer nos damos cuenta de que hay personas que se ofenden muy fácilmente, especialmente estudiantes, especialmente si trabajamos con estudiantes jóvenes. No sé en Colombia, porque hace mucho tiempo no estoy en Colombia, pero aquí esto de los pronombres puede llegar a ser un gran lío, incluso un lío legal. Por tal motivo, yo recomiendo que usen el pronombre they para expresar sobre su
docente ideal, puesto que no van a encasillarlo en una sección de género. ¿Listo? A nivel ya más de un tip global, ¿cierto? Si ustedes, si no están hablando de una persona real, estructurada, y que se identifica con su pronombre, she, he, her, him, siempre contextualicen en un they, the teacher, the educator, my professor, ¿ok? Para de pronto, como lavarnos las manos, ¿listo? En el manejo del aula tenemos fair, calm, firm, but kind, patient, positive, diplomatic, respectful, consistent, and organized. They are calm and fair when managing the classroom. Tenemos metodologías activas y motivadoras, dynamic, inspiring, energetic, interactive, engaging, creative, motivational, flexible, open-minded. Y the ideal teacher uses engaging and interactive activities. Acuérdense siempre de estas reglitas de la tercera persona. Como van a hablar de su profesor ideal, es solo uno, por más que usen they, vamos a utilizar estas reglitas a menos que tengan aquí el they, ¿ok? El uso de recursos dentro y fuera del aula, tenemos adjetivos como resourceful, teach savvy, practical, adaptable, curious, innovative. They are resourceful and always bring real-life materials to class. Rasgos humanos y emocionales, kind, empathic, caring, understanding, humble, supportive, honest, and friendly. Y aquí ya tenemos nuestra primera actividad. ¿Qué van a hacer en esta primera actividad? Yo que les recomiendo. Angie y Jessica, ustedes deben hacer esta introducción eventualmente, no la vayan a hacer hoy, ¿listo? Sino que eventualmente ya toman este como ejemplo para que hagan la suya. También les puedo compartir el videito de la clase para que miren los ejemplos, pero entonces ya ustedes vamos a empezar hoy aquí. Abran un documento de Word nuevo y pongan adjetivos descriptivos. ¿Para qué? Para que vayan teniendo como contexto de qué es y qué están hablando en cada cosito. Y hacen 5 bullets. Y la idea es que hagan 5 oraciones utilizando un adjetivo de cada uno. ¿Puedo hacer más? Sí, pueden hacer más. Entre más hagan, más fácil les van a quedar. Después redactar su ensayo. ¿Por qué? Porque es de aquí donde van a partir. Luego vamos a utilizar los temas que hemos visto en el transcurso de estos cursos para, pues como para crear ciertas oraciones que nos van a servir de estructura. Entonces, en el presente simple podemos describir características generales o hábitos del docente. My ideal teacher explains clearly and listens to students. En el pasado simple, ustedes me pueden hablar sobre una experiencia pasada con profesores reales. My English teacher in high school helped me a lot and motivated me to learn. ¿Okay? Usando el condicional cero podemos hablar de hechos generales sobre la educación. If a teacher gives clear instructions, students understand better. Con el condicional 1 podemos hablar de situaciones posibles o expectativas. If my teacher uses technology, I will enjoy the class more. Y luego con would y la base del verbo podemos hablar del ideal como el deseo o de imaginación. A great teacher would encourage every student. Con los superlativos y los comparativos podemos comparar maestros y cualidades. She was the most patient teacher I ever had.
Y con los modal verbs podemos hablar de deberes, capacidades o recomendaciones. Teachers should motivate the students and can use real life examples. Entonces, en esta actividad 2, tenemos que vamos a escribir esta cantidad de oraciones por cada uno de los temas. Entonces, vamos a escribir 5 oraciones cortas en presente simple, describiendo generales del docente. ¡Ay! 5 son muchas, son las mismas que escribimos en la actividad pasada, literalmente, porque ustedes en la actividad pasada, al usar adjetivos, están describiendo características generales de un docente. ¿Pueden hacer unas diferentes? Sí, puedo hacer unas diferentes. ¿Puedo usar las mismas? Claro que puedes usar las mismas porque la idea es ir construyendo paso a paso este ensayo. En pasado simple, vamos a hablar de experiencias de un profesor real. Entonces vamos a hacer 5, podemos seguir cogiendo 5 otros adjetivos diferentes de los de arriba y buscar unos verbos y buscar cómo lo pongo en pasado simple. Ya eso se supone que lo sabemos, son 5 oraciones cortas. No nos vamos a súper alargar en las oraciones porque pues una oración súper larga es un párrafo, no una oración. Enfoquémonos en hacer oraciones, pero oraciones completas, ¿listo? No oraciones de the teacher taught me English. When in high school, when I was in high school, and made me feel happy. Ok, ¡pum! La oración completa. Tenemos el condicional 0, vamos a explicar reglas generales sobre la enseñanza y en el condicional 1 hablar de expectativas posibles. Con el would y el ver vamos a expresar los deseos y cualidades, vamos a hacer 3, con los comparativos y superlativos 2 y con los modal verb 3. Aquí tienen 2 ejemplitos, por ejemplo, if a teacher explains clearly, students learn better, con el condicional 0. A great teacher will help every student, con el condicional would, ¿ok? Luego aquí tenemos tipos principales de conjunciones o de conectores. La idea es que busquemos estos conectores, usemos estos conectores para luego unir de las oraciones que tenemos arriba y crear solo 7, ¿listo? Entonces, ya arriba vamos a tener un poco de oraciones diferentes, chun, 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 todas son diferentes contextos, las vamos a leer y vamos a ver cuál de esos conectores nos funciona más para unir la idea y empezar a estructurar la idea como tal. Luego, aquí tenemos cómo aplicar paso a paso la parte de arriba, lo de cómo usar el presente simple en adjetivos. Ya después de que ustedes tengan estas oraciones hechas arriba, entonces ustedes ya tienen 5 oraciones en presente simple, ¿cierto? Entonces, vamos a intentar describir este docente ideal, vamos a intentar crear un pequeño párrafo, la mitad de un párrafo, describiendo a este docente como tal, usando los conectores. Vamos a empezar a unir las ideas. Entonces, a great teacher is patient, creative, and supportive. Si yo en las 5 oraciones puse the teacher is, yo no tengo que repetir the teacher is, ¿ok? Entonces, yo no voy a poner the teacher is patient, the teacher is creative, and the teacher is supportive. No, vamos a unir ideas, no oraciones, sino ideas. Vamos a mezclar y vamos a quitar la parte de las oraciones que no necesitemos para empezar a integrar y a unir la idea como tal que tenga coherencia y sentido. Vamos a contar una experiencia real del pasado. Aquí vamos a intentar hacer otro medio párrafo. Vamos a hacer... vamos a unirlas del condicional 0 para ver cómo suenan y vamos a expresar expectativas con el condicional 1. Y luego vamos a intentar unir todos estos mini parrafitos que hicimos acá para crear un párrafo completo. For example, my ideal teacher is patient and creative. When I was in school, I had a teacher who motivated me every day.
Thanks to her, I have learned to enjoy English. If teachers create positive environments, students participate more. If I have a teacher like that, I will feel confident. A great teacher will always support every student and will use fun activities. ¿Listo? Luego, vamos a crear mini secciones para el ensayo. Ya con lo que tienen, lo que van a tener hasta el momento, si hacen las actividades a conciencia, van a tener casi el 70% del contenido del ensayo. Más la introducción sería casi el 90 al 80. Tendríamos solamente que estructurarlo y ponerlo bien. Entonces, ahora la idea acá, ya habiendo unido todas esas oraciones, ustedes van a saber qué es. Ahora lo vamos como a nivelar o a dividir por secciones dependiendo de qué nos estaba pidiendo el tax. Entonces, nos piden como una descripción general del docente ideal. Entonces vamos a organizar 2 oraciones completas con las ideas de las oraciones que ya teníamos arriba para describir cómo sería. Vamos a hablar sobre nuestra experiencia real pasada con 2 oraciones de arriba, las vamos a conectar. Vamos a hacer una conexión con tu aprendizaje el día de hoy. ¿Qué aprendiste gracias a esa experiencia? Reglas generales sobre la enseñanza y expectativas o deseos. Ahora, ¿cómo podemos organizar el ensayo? El ensayo necesita tener una introducción desde tu perspectiva como estudiante. ¿Tiene que ser así? No, no tiene que ser así. Yo lo recomendaría que fuera así. Sí lo recomendaría que fuera así. Recuerden que ustedes deben comenzar su ensayo. Bueno, de pronto no su ensayo como tal, pero el script del video, que es realmente lo que yo les estoy enseñando, pues como mi objetivo es el video, que ustedes lo hagan bien en el video. Presentarse, introducir su carrera, su universidad, para qué curso están haciendo y luego ya pueden poner I am a student who enjoys learning in different ways. I like when lessons are clear and easy to understand. Luego vamos a usar expresiones personales como I like, I enjoy, I prefer para mostrar tus preferencias en las clases. ¡Pum! Esa fue una pequeña introducción. Luego vamos a introducir el tema, from my point of view, in my opinion, in base of my perspective, the ideal teacher is someone who helps students and makes learning interesting. Y vamos a concluir con la tesis. The ideal teacher combines effective communication, good classroom management, active and motivating methodologies, and smart use of educational resources to guide and motivate students. Ese sería el final de nuestro primer párrafo. ¿Cuántos párrafos debería tener su ensayo? Creo que la guía les pide 4. Yo creería que si los hacen pequeños, unos 6. O dependiendo de cómo vayan a organizar este cuerpo. ¿Por qué? Porque sí o sí su ensayo debe tener una introducción y la introducción debe tener sí o sí una introducción al tema del ensayo, una introducción al ensayo como tal y una tesis. El cuerpo del ensayo es con lo que ustedes podrían jugar, dado el caso que no lo quieran hacer tan largo. Y sí o sí, tiene que tener una conclusión. ¿Cómo hago una conclusión? Ustedes retoman la tesis y resumen los puntos principales del ensayo. ¿Ok? Pero entonces, volvamos al cuerpo. En el cuerpo, que son los contenidos con los que ustedes pueden jugar, es donde les solicitan estos puntos específicos que la guía les solicita, de que hablen en cómo es la comunicación efectiva de su docente. Entonces, explica cómo un profesor claro y atento facilita el aprendizaje, menciona la importancia de la escucha activa y la retroalimentación, da ejemplos de cómo la comunicación influye en la motivación de estudiante.
Aquí hay un ejemplo. An ideal teacher explains topics clearly and answers all my questions. I feel more confident when the teacher listens to me and gives me feedback. When my teacher explains slowly and repeats important points, I understand better. ¿Listo? Recordemos que un párrafo está conformado entre mínimo 6 oraciones completas, separadas por punto, o 8. Mínimo 6, máximo 8. Un párrafo ya de 10 oraciones es muy largo. ¿Ok? Luego, van a hablar del buen manejo del aula. Hablemos sobre la disciplina positiva, organización y atención a las necesidades individuales. Expliquen cómo esto genera un ambiente seguro y productivo. Incluye ejemplos de estrategia de manejo del aula. Aquí les paso un ejemplo. A good teacher keeps the classroom organized and safe. I feel comfortable asking questions because the teacher is fair and kind. When the teacher manages the classes well, we can focus finishing activities without problems. Y en el párrafo 3, o bueno, en el otro tema que les piden, es las metodologías activas y motivadoras. Vamos a describir qué actividades dinámicas que fomenten la participación en el aprendizaje significativo. Puedes incluir juegos, debates, proyectos o trabajos colaborativos y podemos explicar cómo estas metodologías mejoran la comprensión y la retención de los contenidos. Como siempre, aquí hay un ejemplo. I like when the teacher uses group projects or games. These activities help me learn and remember the lesson. Active lessons are more interesting and I enjoy participating because I am involved in learning. Luego, en el del uso de recursos dentro y fuera del aula, vamos a explicar la importancia de aprovechar materiales didácticos, tecnología y recursos de multimedia. Mostremos cómo los recursos enriquecen la clase y ayudan a explicar los conceptos difíciles y damos ejemplos de recursos que fomenten la interacción y el interés del estudiante. The ideal teacher uses videos, pictures, and online resources to explain difficult topics. Resources make lessons more fun and help me understand better. Luego en la conclusión, lo que les decía, sí o sí, no me vayan a dejar nunca, ni en la tarea de inglés, ni en la tarea de ningún trabajo, nunca dejen un trabajo sin conclusión. Incluso en los trabajos de la universidad es importante poner una introducción y una conclusión al trabajo independientemente del trabajo que estén haciendo. ¿Por qué? Normas APA. Simplemente. Retomamos la tesis. ¿Qué es retomar la tesis? Ustedes se vuelven a su párrafo de introducción, lo leen y es simplemente que digan en conclusión y casi lo mismo que dijeron arriba. Si arriba dijeron, mi profesor ideal es amable, cariñoso y dinámico. Ustedes dicen en conclusión, mi profesor ideal es amable, cariñoso y dinámico por los motivos expresados anteriormente, porque agrupa todas estas cualidades expresadas anteriormente. ¿Listo? La tesis, vamos a retomar la tesis y vamos a hacer un pequeño resumen de los puntos principales. In conclusion, the ideal teachers communicate clearly, manage the classroom well, use activity methods, and provide useful resources. Vamos a reforzar la idea de por qué estas cualidades hacen que un profesor sea ideal. These qualities help students like me enjoy learning and feel motivated. Y terminamos con una reflexión personal o una idea final que deja al lector pensando. I hope to have teachers like this in the future because they make learning exciting and easy. ¿Listo?
Luego, la idea es que ya después de haber hecho todas las actividades anteriores, podamos estructurar su ensayo final. El ensayo final es para mí, no es para mí, es el que tienen que entregar el lunes en la plataforma a la profesora correspondiente del nivel de inglés 3. Entonces, recuerden, perdón, yo dije 10, de 8 a 12, 6 es muy cortico. De 8 a 12 oraciones, que no tenga más de 12 porque ya es muy largo, ¿listo? Entonces vamos a hacer el párrafo de introducción, los 4 párrafos. Estos 4 párrafos los pueden convertir en 2 párrafos, pero recuerden que tienen que usar todos los temas que les están solicitando. ¿Cuáles son los temas que me solicitan? Uso de recursos dentro y fuera del aula, metodologías activas y motivadoras, buen manejo del aula y comunicación efectiva. Esos son los temas que les solicitaban en la guía hablar sí o sí en el cuerpo del ensayo y luego van a hacer la conclusión. ¿Yo qué les voy a calificar? Yo no les voy a calificar el ensayo. Yo no les voy a calificar el ensayo como tal. Yo les voy a calificar la pronunciación en el video. Por tal motivo, me gustaría como evidencia a esta clase que cuando hagan ese video me lo envíen para que lo expongamos en la otra clase, en la clase del siguiente martes. ¿Todos lo van a tener hecho? Yo asumo que todos lo van a tener hecho porque esta actividad se les cierra el lunes. Por tal motivo, el lunes es el último día que tienen para hacer ese video, que es el mismo video que tienen que enviar a la docente. ¿Por qué me lo van a enviar a mí? Porque lo vamos a exponer aquí en clase. Porque se supone que en estas clases hemos estado practicando y participando para hacer actividades exactamente como esas. Y porque nos tomamos toda esta semana, la clase del martes y la clase de hoy, para explicar y estructurar paso a paso este contenido que va a estar en el video. Ahora, los dejo hablar. Quiero que me pregunten o que me digan qué piensan sobre, 1, esta explicación y 2, si quedó claro lo que vamos a ir haciendo. Vamos a ir en este tiempo, nos queda 1 hora. Bueno, yo nunca me tomo toda la hora, nos quedan 40 minutos. La idea es que empiecen a hacer las mini actividades que están en esta pequeña, en este documento, para que vayan redactándolas, que ya vieron que cada una se conecta con la otra. Yo les voy a dar el tiempo, les voy a dar, somos 3, les voy a dar 40, les voy a dar 30 minutos, ¿listo? Para que comiencen con la primera actividad. ¿Tenemos que terminar todas las actividades en 30 minutos? No, no tienen que terminar todas las actividades en 30 minutos, pero me tienen que mostrar lo que terminaron en 30 minutos, lo que han redactado en 30 minutos. ¿Listo? Ahora, ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario, retroalimentación sobre la pequeña explicación de cómo crear el ensayo? Jessica, cuéntamelo todo. Lo que pasa es que en la guía dice que es un mínimo de 300 palabras. Entonces, ¿verdad? 300 palabras no son tantas. No, sí. De hecho, yo hice mi ensayo un poquito más de como 410, algo así. Y mi tutor, pues ya me dio visto bueno. Ok. Yo no he grabado aún Entonces, tú ya tienes ese documento. Si tú quieres, lo que puedes hacer es ir practicando la pronunciación y ahorita en 30 minutos practicar la pronunciación de cómo lo vas a hacer en el video, ya teniendo el approve de tu docente, y lo ensayamos aquí. Ese sería lo que tú me mostrarías al final de la clase. Ok. Como ahí dice que hay que parafrasear. Entonces, está bien.
no tiene, o sea, esta actividad yo la creé para ayudarlos a crear exactamente el documento que tú ya tienes hecho. Pero si tú ya lo tienes hecho, no tienes por qué volver a hacerlo. Y como aquí nos estamos enfocando en la parte de speaking, entonces lo que quiero es que empieces a leerlo, lo leas, lo leas, lo leas, lo leas, lo leas, lo leas, y en 30 minutos que ya pues que le dé el espacio a tus compañeros para que vayan creando sus oraciones y pues como su contenido como tal, tú vayas practicando tu pronunciación y tu fluidez para que cuando hagas tu video ya lo tengas entrenadito. ¿Listo? Listo, Miss, gracias. ¿Ok? Jesús, Angie, ¿ustedes cómo están y cómo se sienten respecto a esta Bueno, actividad? Bueno, en mi yo caso, voy a leer el documento para comenzar a diligenciar paso a paso para poder elaborar. Dale. Entonces, lo que tengas, las oraciones que tengas estructuradas de aquí a las y media, esas serían las que me dirías para practicar lo de la pronunciación. Jessica, ¿ve? Angie, bueno, yo también ya realicé el ensayo ok. y el tutor también ya me dio la retroalimentación. Ok, entonces simplemente sería eso. Practica tu actividad. Si ya tienen el approval, está perfecto. Entonces practíquenlo. Miren si le pueden mejorar en algo, si le quieren mejorar en algo. Y si no, simplemente practiquen la pronunciación, practiquen la pronunciación. Y ahorita a las 10:30 nos volvemos a conectar. Yo voy a estar aquí para que me digan pues ya su presentación como tal al final. ¿Listo? Ok.
Okay. Jessica, would you like to start sharing what you have? Yes, Miss. Okay. Miss, ¿usted escucha un retorno? No. ¿No? Ah, ok. Thank you. Okay. Could you please turn your camera on for this part? Okay. Oh, sorry. No. I can't hear you. Oh, jeez. Okay. Okay. So maybe Angie, would you like to tell us what do you have? ¿Nos quieres mostrar tu ensayo? Angie? Give me a second, teacher. Okay. I organize pues lo que voy a decir. Ok. Dale, no te preocupes. Me avisan cuando una de las dos ya esté lista, ¿listo? Oh, Jesús, would you like to share what you have? Me gusta, tengo que ser honesto. Estoy leyendo la guía, estoy analizando el documento que envió, porque lo que pasa es que yo me enfoqué en llevar adelante todos los trabajos colaborativos y este lo voy a desarrollar de último porque no quería que ninguno de mi grupo se atrasara, de los grupos que tengo. Entonces, estos 3 días que faltan me voy a dedicar solamente al ensayo. Ok. ¿Pero lograste hacer alguna de las oraciones? No, en realidad no estoy analizando todo, estoy viendo todo. Ok, no pasa nada, no te preocupes. Ok, gracias. Sí, dale, no te preocupes. De igual manera, acuérdense de cuando hagan el video, también me lo manden a mí, me lo pueden enviar el mismo martes cuando estemos haciendo la clase para que hagamos la exposición de evidencia de estas dos clases, que sería pues lo que yo Listo, de evidencia. perfecto. De verdad, espero que este documento pues sobre todo a ti, Jesús, que no lo tienes todavía hecho, les ayudes a organizarlo, a hacer como una lluvia de ideas, que el vocabulario les pues sea útil, que las estructuras les sean fáciles, que este documento les ayude como a estructurar o como a darles una guía de cómo organizarlo. La idea era facilitarles las ¿Sabes cosas. que tengo una pregunta? ¿Sabes que en la guía, a usted le pasaron la guía, cierto? En la primera, el primer paso dice que consultar la bibliografía. Ujú. ¿Usted tomó como enfoque esa bibliografía que aparece allí en el paso 1? No, 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 ese sí te toca hacerlo individualmente. Yo me enfoqué en lo que debía estar en el video y las recomendaciones de cómo podríamos aplicar los temas
vistos. O sea, Eh, me pareció interesante porque hay una lluvia de ideas en el documento que usted aporta sobre temas, que en realidad la guía no los tiene, pero que serían interesantes para poder enriquecer el documento. porque igual esos yo los adjunté porque son los temas que hemos visto nosotros como tal. Yo tomé la guía y la adapté como a la trazabilidad que hemos hecho, que hemos estado viendo nosotros aquí en las clases pues sincrónicas pero en pro a que también les sirviera para hacer la presentación de el ensayo, la estructura del ensayo, dado el caso de que no, o sea, como para inspirarlos, para que ustedes supieran que pueden utilizar este y este otro tema en actividades así y no lo hicieran todo en presente simple, que es lo que normalmente las personas redactan. Exacto. Para Sí, que sí, por eso digo que me pareció interesante porque hay varias lluvias de ideas, de vocabulario, de temas que se pueden integrar y serían, pues, llamativos. Y son temas que ustedes también están viendo, o bueno, que se supone que ustedes también iban a ver en el plan o en la malla curricular del inglés 3, porque cuando yo creé el contenido para estas clases, lo creé en base a lo que la directora nos había enviado del contenido que ustedes se supone que iban a manejar y a trabajar. No sé qué pasó con Jess. Ok. Angie, de pronto ya lo tienes. Sí, ya lo voy a enviar. Dale. No. Yo siento que esta plataforma de Microsoft Teams está teniendo problemas porque yo sentía también eco cuando se habla, hay una voz de retorno y Jessica pues como que también tiene ese problema. Ahorita a rato yo la escuchaba también con un eco. ¿Será? Que estaba pensando que era un problema mío, pero me De- estoy dando cuenta que es como sobre la actualización, como que la nueva, como que esto lo van actualizando y a mm, veces esas configuraciones traen errores. sí, puede ser. Entonces no nos compliquemos. Tómense en estos otros 5 minuticos para acabar de darle como los ajustes y ya cuando graben el video me lo envían y lo presentamos la siguiente clase. ¿Listo? Para que igual pues, tampoco se agobien y se estresen en este momento. Eso sería todo por hoy. Entonces, de verdad, espero que los parámetros que les di, dado el caso que ustedes le quieran hacer algún tipo de mejora, Jessica y Angie, a sus documentos,
pues ahí tienen las guías de cómo podríamos haber aplicado los temas vistos en este curso en este tema específico, en esta actividad específica que les solicitaba la guía. Y espero que a Jesús que te ayude muchísimo para estructurar o para tener ideitas, ¿listo? Recuerden, no sé qué tan estricto sea su profesor de su profesor ya personal de inglés, pero recuerden siempre verificar el contenido de IA que puede tener el texto que ustedes envían, ¿listo? Ah, usted dijo que iba a mostrar la plataforma donde se podría verificar eso, pero no lo hicimos. Ay, ya mismo te lo mando. Control C. Ah, se los envío por aquí. Está aquí. Si quieren, déjame. Ustedes simplemente copian y pegan el contenido. Espérate, lo comparto aquí. Ustedes abren la aplicación, pegan el contenido y le dan detectaría. Y lo dejan que carga. Ay, qué dicha. Y aquí les dice, ay, ¿qué pasó? Espérense. Y aquí les debe decir el porcentaje de IA que tiene. Y si no, esta también. Estas son las dos que yo uso a nivel personal, tanto para corregir, y aquí les muestra dónde está lo que les muestra con IA. Entonces, por ejemplo, este tiene un 78% de contenido creado por IA. Y la idea es que ustedes aquí también lo pueden editar, ¿cierto? Entonces, si ustedes le van cambiando palabras, el texto va cambiando y su porcentaje de inteligencia artificial va cambiando. A veces uno redacta uno mismo y igual le sale a uno un porcentaje con IA, entonces es importante que siempre hagan como este proceso, esta actividad. Y yo la verdad siempre lo paso por los dos, tanto por este como por este, porque a veces el otro dice que ya tiene 0% de inteligencia artificial y luego en este detecta otro poquito más. Entonces es importante hacer esos ajustes. No sé qué tanto énfasis les haya hecho el docente de esta materia ya como tal respecto al porcentaje de IA, pero a nivel que vayan subiendo de materias en la universidad, yo, por ejemplo, puedo tener máximo un 10% de inteligencia artificial creado en mis documentos, en todo el documento, y creo que no me acuerdo el porcentaje de Tautrim, de esa otra página que no me acuerdo cómo se llama. Y eso le baja 1 puntos, ¿listo? Entonces, para que también lo tengan en consideración cuando estén haciendo estas páginas, les sirven no solo para inglés, sino para todas las actividades y todas las materias. Listo, eso sería todo por hoy. El lunes ya retomamos los Turnitin. Eso. Turnitin. Turnitin. Y ya el lunes vamos a retomar con nuestro siguiente tema. ¿Listo? Ya enfocado en lo que veníamos viendo. Entonces, los veo el martes. Espero que les vaya muy, 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 muy bien con esta actividad. Me recuerden que el martes vamos a compartir los videos aquí para hacer una retroalimentación respecto a pronunciación. Y espero que les vaya muy bien, que tengan un fin de semana muy bonito. Bye. Bye, Thank you, teacher. teacher. Take care.
Denise. Sorry por los inconvenientes. No, no te preocupes. Siempre pasa.